Hola, buenas tardes. Comienza un nuevo programa de CGT Andalucía, Onda Barricada, que queremos que se transmita todas las semanas, los lunes a las 18:30 horas. Intentaremos que cada semana haya nuevas entrevistas o charlas y también más adelante debates. En el primer programa de hoy vamos a hablar con Cecilio Gordillo sobre memoria histórica. Este programa va a tratar sobre eso, de CGT Andalucía va a tratar sobre los análisis de las situaciones sociales y laborales que están sucediendo en Andalucía, que nos afectan a toda la población y a la clase trabajadora, con temas de interés que estén en la actualidad. Muy bien, pues comenzamos esta serie de programas hablando con nuestro contertulio Cecilio Gordillo. Cecilio Gordillo, que es militante anarcosindicalista y coordinador del grupo de trabajo de CGT Andalucía, recuperando la memoria histórica y social de Andalucía. Hola, buenas tardes, Cecilio. Hola, compañero, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar estos programas de entrevistas y sobre la memoria histórica, que parece que es fundamental que se vaya destapando todo lo que hay oculto a través de muchos años, ya 80 años. Sí, demasiado oculto, demasiados ¿no? Años, sí. Demasiados años sin haber sacado a la luz todo esto. Eso es fundamental. Sí se ha quedado en el ámbito familiar, pero la verdad es que fuera, en la calle, primero porque estaba el dictador vivito y coleando y dando caña, y después porque la santa transición se instaló sobre el silencio. Algunos dicen que sobre un pacto firmado o no firmado, pero sí acordado entre las fuerzas políticas, para que el tema de lo que hoy se denomina memoria histórica quedara aparcado. Algunos entendemos que aparcado, pero eternamente, ¿no? Eternamente. Afortunadamente, algunas personas, algunas familias, algunos miembros, el propio grupo al que yo represento, ya en el 98, antes de que se llamara lo de la memoria histórica, empezamos a funcionar porque entendíamos que habíamos perdido no solamente la memoria propia, sino nuestra memoria como organización o como ideología. Era ocultada sistemáticamente, incluso hoy todavía, ¿no? O sea, si algunos se ponen muy nerviosos como tengan que ir más allá de las siglas comisiones obreras UGT. Tienen que ir más allá, ya se ponen nerviosos, ¿no? Pues no descubrimos nada. Nosotros empezamos a trabajar en el 1998 con estos temas desde el ámbito de la organización, desde el área de la Secretaría de Formación, no como algo ajeno, sino como algo propio de la organización. Y yo recuerdo que los primeros dos temas estrictamente fueron de carácter libertario. Uno era recuperando a un viejo anarquista ya fallecido hace muchos años, que era el doctor Pedro Ballina, y después un convenio colectivo, un documento clave, lamentablemente desconocido para muchas personas, que era un convenio colectivo, que es la base del sindicalismo, ¿no? Que era un convenio de la construcción que se firmó en junio de 1936, donde ya recogía, entre otras cosas, una jornada laboral de 36 horas, ¿no? Y ahora que hace mucho frío, en agosto, ahora mismo en Andalucía, también recogía que los trabajadores de la construcción en Sevilla dejarían de trabajar a las 12 de la mañana porque el sol afectaba evidentemente a la salud de los trabajadores, ¿no? Claro. Eso no lo han descubierto actualmente hasta hace 3 días y no se cumple, ¿no? Pero Fito sí tiene años, ¿no? Sí, ya lleva años, sí. Sí. Esas son un poco las bases sobre las que algunos empezamos a movernos después de estar muchos años
entre comillas, el aparato de la organización, ¿no? En los cargos, los cargos de la organización. Yo estuve de secretario provincial de Sevilla, de secretario de Andalucía, y ya un poco hasta las narices me dije que yo quería hacer ahora lo que yo quisiera y no lo que me mandara la organización, y me metí en este fregado que estoy encantado de haberme metido. Bien, sí. Bueno, vamos a ver, Cecilio, resulta que creo que hay unos temas que son los más candentes que ahora mismo están pasando dentro de lo que es la memoria histórica. ¿Podía hablarnos que las exhumaciones de las fosas comunes, sobre todo a partir del éxito de la exhumación de Mendieta en Guadalajara, qué te parece? Sí, evidentemente el eje fundamental de lo que se llama la recuperación de la memoria histórica, les guste o no les guste a muchos, sigue siendo la exhumación de las fosas comunes. O sea, es verdad que en el movimiento memorialista hay mucha gente, fundamentalmente aquellos vinculados a organizaciones políticas, que les habla de una fosa común y se le erizan los pelos del pescuezo, ¿no? Sí. Pero eso es lo que hay, ahí está la importancia y la deuda histórica que se tiene con los familiares de aquellos que fueron vilmente asesinados. No se puede hablar de ejecutados, no se puede hablar de, de muertos durante la guerra, porque la inmensa mayoría de esos fusilados, de esos asesinados, habría que decir, fueron paisanos, gente que no eran como consecuencia de la guerra, sino como consecuencia del golpe. Había que limpiarles el forro, y esa gente sigue, como se suele decir, tirado como perros en las cunetas, o en fosas anónimas en los cementerios, o han sido esquilmados y destruidas esos enterramientos ilegales, etcétera, etcétera. El caso es que lo más lamentable es que solamente se han interesado las familias y no las organizaciones a las que pertenecían esas personas, y en ese caso aquí no se puede escapar nadie, o sea, no se puede escapar ninguna organización, y ya se han venido escapando durante 80 años y algunos nos seguimos o se siguen escapando, ¿no? Como si no fuera algo suyo. Solamente reclamamos nuestros muertos cuando alguien nos ha hecho el favor de exhumarlos y presentárnoslos en bandeja, y resulta interesante y hacerse una foto, ¿no? O decir, como han dicho hoy en algunos medios de comunicación los socialistas de Guadalajara, que exigían al ayuntamiento que no cobrara a la RMH la exhumación. Curiosamente, el PSOE no había abierto el pico hasta ahora en estos casos. De hecho, ellos están en muchos ayuntamientos y podían favorecer la exhumación, pero en Andalucía, ayuntamientos o diputaciones del Partido Socialista y de Izquierda Unida han cobrado a las entidades y a las familias que buscaban los restos de los suyos algún tipo de licencia de obra, algún tipo de tala de árboles para poder realizar la exhumación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que es una de las cosas que no se puede tragar con ella cuando se habla de exhumaciones de fosas comunes y alguien de la política, alguien que ejerce el poder en cualquiera de sus facetas, se quiere apuntar una medalla, ¿no? Sí, muy bien. Lo de Mendieta, de todas formas, ha sido un exitazo, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Sí, es verdad que ha dado, ha tenido que ser un juzgado argentino. Entonces, hay que ver con la cantidad de abogados y después es que les pagamos para que tengamos que ir a la Argentina. El tema del problema, ¿no? Es tremendo, ¿no? Que gracias a Argentina se esté moviendo el tema. Sí, pero fíjate que es curioso, ¿no? Argentina es la que manda exhumar la fosa. Los noruegos son los que ponen el dinero para poder exhumar la fosa. Y tú dices al final, bueno, y los voluntarios españoles, en este caso de la RMH, que se meten en el agujero a buscar y a sacar los restos, ¿no? Entonces, lo más gracioso de todo esto es ¿dónde está el Estado español? El Estado no es el gobierno, el Estado son todas las instituciones, o sea, son los ayuntamientos, son las diputaciones, son las comunidades autónomas. Guadalajara está en una comunidad autónoma gobernada por el PSOE.
Sí. O sea, y que muchas veces dice, hostia, no, vamos a dejarlo en el ayuntamiento que lo gobierna el PP y quitamos del medio la comunidad autónoma. Pues mire usted, pues que no. Porque además esa misma comunidad autónoma ahora se está planteando hacer una ley de la memoria histórica. Diciendo, bueno, pues podría haber empezado usted apoyando la exhumación de Guadalajara, ¿no? O sea, de Timoteo, ¿no? Es que es tremendo, el morro como lo tienes, ¿no? Sí. Bueno, también podríamos hablar, si quieres, del proceso expansivo de las leyes memorialistas, ya que hemos hablado de las comunidades autónomas. Una comunidad autónoma, sus potenciales repercusiones, tanto positivas como negativas, que puede tener. Pues perfectamente, sí, porque además se está vendiendo una moto que es muy curiosa. Son unos proyectos de ley que se están presentando en diferentes comunidades autónomas. Aquí en Andalucía ya se aprobó el pasado 3 de marzo y leyes que en algunos casos pues son más controladoras por parte del poder de cualquier tipo de intervención en cualquier área de la memoria histórica y sobre todo en las fosas comunes. Pero en el fondo a lo que tienden aún más es a controlar el propio movimiento memorialista, ¿no? Sí. O sea, si yo te dijera ahora mismo que al principio de la transición no existían ni la mitad de los problemas que existen ahora para hacer una exhumación, algunos me podrían decir de todo. Sí, hay más problemas ahora, ¿no? Hay más problemas ahora. Ahora mismo es más problemático poder abrir una fosa común que en la transición, ¿no? Sí. O sea, de hecho en la transición se abrieron muchas fosas. No con el mismo sistema que en estos momentos estuviera bueno, que a estas alturas no hubiera los problemas que había en aquellos momentos, pero sí es verdad que hoy te la ponen más difícil. Más burocracia o más burocracia, pero sobre todo más control. Hoy no se puede abrir una fosa común sin permiso del gobierno autónomo. Algo que hace 4 meses el gobierno autónomo solamente tenía derecho a hablar si la exhumación era ejecutada por el propio gobierno autónomo. Si tú como particular o como organización llegabas a un acuerdo con el propietario de la tierra donde se encontraba la fosa y hacías todo legalmente, en el sentido de que una vez que tú buscas unos restos, hallas unos restos humanos con señales de violencia y lo denunciabas a la policía, etcétera, etcétera, tú seguías exhumando y no se paralizaba. Hoy no. Hoy no se te ocurra buscar una fosa sin la autorización de la Junta de Andalucía porque te pueden caer hasta 150.000 euros de multa, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que, y sobre todo luego, esto es una ley que hay unos artículos, hay unas palabras en algunos artículos que te dejan fuera de juego. O sea, donde te están vendiendo solamente humo directamente, ¿no? Hay un término que se utiliza, creo que son por lo menos en 5 artículos, que habla de que el gobierno potenciará, ¿no? Entonces, sí, una ley, la palabra potenciará, pues eso es nada. O sea, eso no significa nada. ¿Qué quiere decir? Claro, nada. Exactamente, pero hay 5 artículos, por ejemplo, el artículo donde hace referencia al Día de la Memoria Histórica de Andalucía, que es el 14 de junio, que por cierto es una intervención, esa fecha es como consecuencia de una intervención de la CGT en un pueblecito de Granada, Lecrín, el 14 de junio del 2003, en una fosa común, que no tenemos suerte y no encontramos los restos, y de ahí viene el 14 de junio, cosa que lamentablemente no lo sabe ni la propia gente de la CGT, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que ir aprendiéndolo, ¿no? Bueno, pues ese artículo que habla de el Día de la Memoria Histórica de Andalucía, pues lo que dice textualmente es que el gobierno andaluz potenciará la celebración de actos, y tú dices, bueno, pero potenciará cómo se come. ¿Usted qué es lo que va a hacer? No potenciará, lo hace o no lo hace, ¿no? ¿Usted hace algún acto en algún pueblo concreto, en la capital de la provincia? ¿Se va a dirigir usted a los ayuntamientos para que celebren
el Día de la Memoria Histórica como celebran el Día de Todos los Santos, o el Jueves Santo, o la Virgen del Pilar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer usted, no? Claro. Segundo, hay otro artículo que habla de los trabajos forzados de los presos políticos del franquismo. De esos ahí en Jaén hubo bastantes, pero sobre todo hubo muchos de Jaén que estuvieron aquí en Sevilla construyendo el canal de los presos, o estuvieron en el campo, sobre todo en el campo de Gibraltar, construyendo las defensas que montó allí Franco, porque temían que hubiera una invasión aliada después en la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y allí tuvieron varios miles de jiennenses partiéndose el pecho, currando como presos del franquismo, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? Habla de la Junta potenciará el estudio y la investigación en relación a los presos esclavos del franquismo, ¿no? Sí. Y recuerdo que eso me lo prometió a mí lo prometió el presidente Chávez en sede parlamentaria ante una pregunta que nosotros le tramitamos a través de Izquierda Unida, y dijo más o menos lo mismo: no os preocupéis, nosotros vamos a hacer a potenciar un trabajo de investigación. Todavía estamos esperando el trabajo de investigación. Sí, pero bueno. Entonces lo que se ha sacado es una ley que se va distribuyendo por las comunidades autónomas en plan corta y pega, y que puede traer como consecuencia que en cada comunidad autónoma se pueda intervenir de una manera diferente ante los mismos problemas. Incluso puede caer en el paradigma de que puede haber represaliados del franquismo de primera, represaliados del franquismo de segunda, de tercera, hasta de 17 tipos de represaliados, uno por cada comunidad autónoma, ¿no? O sea, aquí los represaliados del País Vasco pueden caber 10 a 10, no sé exactamente, ponle el apellido que tú quieras, 10 euros, 10 euros, 100.000 euros, hasta terminar a los represaliados de Extremadura, que todavía no los ha reconocido. Por cierto, Extremadura es una comunidad autónoma socialista y aún no ha reconocido a los represaliados del franquismo. Y ha remitido ya. No los ha reconocido. O sea, eso lo ha reconocido todas las comunidades autónomas, a excepción de Galicia y Extremadura. Curiosamente, una del PP, históricamente, y curiosamente otra del PSOE, históricamente, ¿no? Pero todas las comunidades autónomas restantes, donde está el PNV, que es el tripartito en Cataluña, el PP en Valencia, el PP en Madrid con Chava Gallardón, etcétera, etcétera, aprobaron y restituyeron y reconocieron a los represaliados del franquismo y indemnizaron con unas cantidades. Extremadura no, y Extremadura va a sacar una ley sobre el tema de la memoria histórica cuando aún no ha reconocido a los represaliados. O sea imagínate el cotarro que tienen montado por esto de que ahora toca quedar bien, ¿entiendes?, a niveles públicos y salir en una foto. Claro, y eso está recogido aquí en la ley esta democrática, esta última que se han aprobado, ¿no? Exactamente, la ley de la memoria democrática de la Junta de Andalucía, que tenía que ser interesante que nuestros compañeros a niveles locales se la leyeran despacito y lo vieran. La pueden bajar no solamente del Boja, sino de la página web que nosotros coordinamos ahora mismo como proyecto de CGT, que se llama todolosnombres.org, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues podemos irnos a otra cuestión que sigue siendo el parón que han sufrido los procesos de investigación local y por lo tanto los problemas que dan nombre a las víctimas del franquismo. Claro, el gran problema que nosotros teníamos, que tiene este país, es que 80 años después se desconocía los nombres de los represaliados del franquismo, ¿no? Primero, porque un 30 o 35% de los fusilados en Andalucía Occidental, en este caso Jaén no tiene esa mala suerte, no figuran en los registros civiles. Por lo tanto, hay un 30 o un 35 de fusilados que están en el limbo. El limbo no existe ya, que lo quitó el Juan Pablo II, ese como se llame, ¿no?
O sea, está no se sabe dónde. Que no constan en ningún sitio. Exactamente, no constan sus nombres. Es como están en el libro del registro civil como nacidos, pero no como fallecidos. Por lo tanto, significa que estarán por ahí de cachondeo. No, están en los cementerios. Bueno, pues resulta que no sabemos los nombres. Y como no sabemos los nombres, una de las grandes demandas sociales era que la gente preguntaba dónde está su abuelo. Claro. Porque uno tiene dos abuelos por una parte y otros dos por la otra, y que aquello no cuadraba, ¿no? Y quien dice abuelo dice, incluso todavía hay algunos que buscan a sus padres o a sus tíos o a sus tíos abuelos, etcétera, etcétera, y que no aparecen en ningún sitio. Entonces, cuando pedían esos datos al Estado, el Estado decía que no tenía ni idea. ¿Por qué? Porque el Estado miraba en los registros civiles, y en los registros civiles no aparecían, ¿no? Entonces hubo que montar socialmente, desde la sociedad civil, páginas web con listados eternos, interminables, de fusilados en los pueblos, estuvieran o no estuvieran en los registros civiles. Y en el caso de Andalucía, nosotros como grupo de CGT veníamos planteando desde el principio, desde el año 2001, 2002, la necesidad de hacer algo con respecto a esos nombres de fusilados, a esos nombres que no aparecían en ningún sitio pero que habían estado en trabajo forzado, etcétera, y planteamos la posibilidad de que en aquellos momentos Internet ya se estaba asentando, de montar una página web. Se lo planteamos primero que todo, aunque parezca una contradicción, se lo planteamos primeramente al propio gobierno del Estado. O sea, mantuvimos una entrevista con el Ministerio de Cultura, les animamos a que montaran una página web para que pudieran responder te estoy hablando del 2004, ¿no? 2003, 2004, ¿no? Para que pudieran responder a la familia, ¿no? Bueno, más o menos nos dieron, se hartaron de reír, ¿no? O sea que no. Y al final terminamos montándola nosotros en Andalucía, es uno de los programas pilotos que se hace en España, y esa página web que en un principio la montamos 5 entidades, o sea, entidades no sospechosas, por ejemplo, la Universidad Pablo de Olavide, la Caja de Ahorro El Monte de Sevilla, ¿no? La Fundación, perdón, del Monte, que era una caja de ahorro, el gobierno andaluz, la CGT y una asociación que ya no existe, que se llama Memoria Histórica y Justicia en aquella época, ¿no? Esa página web que se pone en Internet el 14 de abril del 2006, hoy tiene 92.230 nombres, creo que son, 92.230 nombres de represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y norte de África, ¿no? Esa página web es esta, ¿no? www.todolosnombres.org, ¿no? Correcto, y ahí están esos miles de nombres que hemos ido inscribiendo uno a uno durante estos más de 11 años, y seguimos diariamente. Es muy difícil que tú entres un día y al otro día entres y en el contador estén los mismos números. Seguro que se habrán movido 1, 10 o 20 números más, pero se sigue moviendo 11 años y 6 meses todos los días, o al menos 5 días de la semana, diariamente, ¿no? Y eso responde a la necesidad todavía hoy de dar respuesta a montones de familias que nos piden información o que nos la ofrecen, diciendo, oiga, en su página no aparece Pepito Pérez de tal sitio, ¿no? O sea, te digo, hoy mismo he subido uno y un hombre además conocido de la línea de la Concepción, o sea, es decir, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, 9 nombres más de personas de Huelva a las cuales tuvieron que pagar multas por el tema de expedientes de responsabilidades políticas, ¿no? Multas que iban de 50 pesetas a 150.000. O sea, es decir, que imagínate que estamos en el 36, 37, 38, ¿no? Bueno, ese tipo de multa se extendió por todo el país,
y lo único que intentaban, bueno, multas incluso a los muertos, que luego esas multas tenían que pagarlo la familia, ¿no? O sea, esto es tremendo y en algunos casos mayoritariamente se desconoce socialmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso nosotros somos los que tenemos más autocrítica que hacernos, ¿no? Porque si damos caña, en este sentido tenemos que ser responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Claro. Y en este sentido es necesario que conozcamos este tipo de situaciones, ¿no? Hay provincias ahí, he querido leer, que hay que no están, ¿no?, dentro de lo que es la página todavía. Solamente está Andalucía, Extremadura, norte de África. Nosotros no tenemos capacidad para abarcar más allá de Peñaperro, por decirlo de alguna manera. Sí tenemos bastantes nombres de gente de otros sitios de España que sufrieron las consecuencias de la represión en Andalucía. O sea, que si, por ejemplo, en Andalucía, en Huelva y en Sevilla, hubo un grupo muy numeroso, en torno a 3.000 presos, que trajeron desde Cataluña, en el 39, a Huelva, a un campo de concentración en Huelva, en la isla Saltés, en Punta Umbría, y a Sevilla, a la barriada de Heliópolis, en Sevilla, ¿no? Bueno, pues esos 3.000 nombres están también en la página web. O sea, bueno, los 3.000, o quien dice 3.000 dice 2.000. Digo que esa es la intención, al menos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña ha aprobado una ley que, bueno, que dice que anula la sentencia de los consejos de guerra en Cataluña, ¿no? Sí, sí. Eso tiene mucho de postura, pero no deja de ser interesante, ¿no? Porque eso ha permitido que más de 60.000 nombres de procesados en Cataluña estén ahora mismo accesibles a través de Internet en el archivo de Cataluña, ¿no? Y entre esos más de 60.000 nombres hay 4.000 andaluces, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, en cuanto tengamos posibilidades, nos guiaremos a coger esos 4.000 nombres de naturales y vecinos de Andalucía, y los subiremos poquito a poco. Claro, poco a poco. Sí. Es muy fuerte, y la verdad es que son muchos punteos los que hay que dar en el ordenador, ¿no? Podríamos hablar, ya que me has dado pie, sobre la nula actuación institucional, ¿no?, para la inscripción de los desaparecidos en fosas comunes, sobre todo aquello en la zona donde triunfó el golpe de Estado, ¿no? Pues mira, es curioso, porque aunque no te respondió realmente a la pregunta que tú me hacías, podemos volver, por eso de las investigaciones locales, podemos volver a ello después. Es importantísimo lo de los registros civiles. Creo que es la única, o de las pocas veces que se ha conseguido cambiar una ley por una petición desde el ámbito social, ¿no? O sea, si en el 2011 mantuvimos algunas reuniones con el Ministerio de Justicia, después de que muchas entidades, personas a niveles particulares, instituciones, etcétera, solicitaran la modificación de la ley de registro civil. ¿Para qué? Para que se favoreciera la inscripción. La inscripción de los fusilados que no constaban en los registros se pudieran inscribir. A ver, te doy un dato para que te hagas una idea de qué narices lo que hablamos. Cuando María Silva la Libertaria, que todo el mundo sabe quién era, la única de las supervivientes de Casavieja, se la mataron, la asesinaron al poco del golpe de Estado. La asesinaron en Paterna de Rivera, ¿no?, en donde vivía. Esta mujer no figuraba, a pesar de lo súper conocida que era, no figuraba como inscrita en el registro civil. Bueno, nosotros y la familia hicimos las gestiones necesarias para solicitar la inscripción, y después de 1 año y medio logramos que el juez, que es el único que puede inscribir un desaparecido, es un juez hizo la inscripción. Después de que pasásemos por caja, la caja nos costó 2.800 euros. O sea, eso es lo mínimo que, como decía, que cuesta la inscripción fuera de plazo de un desaparecido de la guerra, ¿no? Entonces, cuando logramos cambiar la ley, pues bueno, la cambian los diputados, nosotros nosotros lo solicitamos. Y en este caso, joder, pues hasta nos hicieron caso, tío, qué fuerte, ¿no?
y cambiaron la ley, ¿no? Dando posibilidades a que no se siguieran los juzgados pidiendo las cosas que le pedían a la familia para poder inscribir. Date cuenta que lo primero que pedía un juez a una persona que iba a inscribir a algún fusilado era la presencia de 2 testigos, o sea, la asistencia, la comparecencia. Comparecencia de 2 testigos. De 2 testigos presenciales del asesinato. Madre mía. O sea, tú dices, pero bueno, estos están locos. No, sabían perfectamente lo que querían. Sabían lo que hacían. Claro, primero, en un fusilamiento hay 2 grupos. Unos que son los que fusilan y otros que son los fusilados. Evidentemente los fusilados están fusilados y no van a ir al registro civil y dicen, oiga, que a mí me fusilaron. Pero más o menos en la misma altura estarían los que fusilan. No conozco a nadie que fueran un juzgado de sí, yo los he visto, los he fusilado yo. Pues es lo mismo, ¿me entiendes? Bueno, pues esa era la ley. Y sigue así en cierta forma. Lo único que pasa es que se ha abierto una posibilidad en un anexo dentro de la propia ley, con un párrafo más donde dice que los ayuntamientos donde estaban censadas esas víctimas a petición, bueno, por petición expresa del ayuntamiento dirigida al juez responsable del registro, podía inscribirlos. ¿Vale? Sí. Bueno, yo desconozco al día de hoy, 6 años después, que ni un solo ayuntamiento de España, ni un solo ayuntamiento haya solicitado al juez del registro civil, responsable del registro civil, la inscripción de sus vecinos fusilados. Ojalá me equivoque y haya alguno por ahí que me parta la cara de que eres un mentiroso, tío. En Cuernavaca del Tajo se inscribieron porque lo solicitó el ayuntamiento. Y yo bajaré, si es necesario, donde haga falta y pedir todas las disculpas del mundo, arrepintiéndome de mis palabras, ¿no? Pero que yo sepa, hasta el momento, ni un solo ayuntamiento de ningún signo de color político ha solicitado la inscripción en el registro civil de sus fusilados. Y conozco a más de un caso de que si no lo hace el ayuntamiento no lo podrá hacer nadie, porque el otro que lo puede hacer es la familia biológica. Y hubo una época, igual que ahora, que había solteros que no tenían familia, que no dejaron familia, que puedan solicitar la inscripción. Por ejemplo, yo vivo en Sevilla, en Dos Hermanas, una localidad a 10 kilómetros de la capital. El alcalde más famoso de aquella época fue fusilado. El alcalde más famoso de aquella época que fue fusilado era soltero y no tiene familia biológica. Si no lo inscribe el ayuntamiento tiene un problema. Tiene un alcalde desaparecido, o sea que lo mismo está por ahí en algún sitio, con 130 o 140 años ya, porque no está en el registro civil de los muertos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos encontramos con estos dilemas, ¿no? A lo que dijiste antes de las investigaciones. El tema es que ha visto un parón importantísimo en las investigaciones. Hasta hace 4 años, el proceso de investigación a niveles locales en Andalucía era imparable. Salían publicados 8, 10, 12, 15 estudios de investigación local en toda Andalucía, que es lo primero que arrojaba, porque eso también se ha conseguido. No hay ningún solo libro de investigación histórica de unos años a esta parte que no traiga un anexo o las listas de represaliados, ¿no? Eso se ha conseguido porque el movimiento memorialista, en cierta forma, lo ha impuesto, ¿no? Como demanda. Y sobre todo también porque los historiadores, investigadores y las propias editoriales han visto que si quieres vender más libros tendrás que poner lo que la gente demanda, que es ver los nombres de sus familiares en un soporte como el papel, ¿no? Etcétera. Ten en cuenta que yo recuerdo cuando Garzón abrió el caso en la Audiencia Nacional, hubo muchas personas, incluso algún que otro ayuntamiento, que no remitió documentación a la Audiencia Nacional. Lo que remitía eran los libros
editado en los últimos años, donde aparecían los nombres de sus padres, sus abuelos, sus tíos, etcétera, como un soporte, como una prueba documental que hacía mención a la represión de sus familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se ha paralizado. Se ha paralizado. O sea, hoy salen un par de libros, 3, 4, en algunos casos viendo los viejos métodos de autofinanciación del propio autor, en colaboración con alguna entidad social, y muy pocas, porque hay unas partidas económicas de risa dedicadas al tema de la investigación, ¿no? Esto es un arma tremendamente peligrosa, ¿no? Los ayuntamientos no tienen problema para financiar el estudio de la imagen del Corpus Christi y tal, o de la restauración de la Hacienda X, o de la financiación de una corrida de toros, o del equipo de fútbol. Pero no para sus vecinos que mataron, ¿no? Exactamente, pero financiar un estudio de investigación en su pueblo es tremendo, ¿eh? Y eso lo puedes comprobar incluso en aquellos ayuntamientos donde se han publicado estos libros, que es casi imposible, no digo imposible, pero casi encontrar en una página web de un ayuntamiento mención a estos vecinos, ¿no? O a los temas de memoria histórica, ¿no? Queda un tema por ahí pendiente que era el tema de los trabajos forzados de los presos políticos y también de los comunes. Es interesante, ¿no? Porque no es porque esa sea nuestra especialidad desde el 2000 que empezamos una investigación en torno a eso y que lamentablemente no se termina porque es interminable. Hay un altísimo porcentaje de españolitos que no saben que en este país los pantanos que inauguraba Franco, ¿no? En un alto porcentaje de ellos trabajaron presos políticos, ¿no? Pero además trabajaron por el morro o por cantidades insignificantes en algunas ocasiones, porque esos presos no trabajaban para el Estado, sino que eran alquilados a empresas privadas, ¿no? O sea, alquilados como el que alquila un andamio, ¿no? Exactamente igual. El Estado hacía caja con el uso de los presos a costa de las empresas. Empresas que además no son la cooperativa Pepito o el destajista Menganito. Estamos hablando de Acciona, ACS, Fomento, Dragados y Construcciones. O sea, es decir, que no hablamos de cualquier cosa, ¿no? Hablamos de un 7, un 8, un 9% de las empresas que se cotizan en el IBEX 35 de la bolsa española, ¿no? Y que nunca han pedido disculpas, nunca han pedido, disculpas a los presos, a las familias de los presos, no ya reparado como hicieron los alemanes en sus días, no, aquí ni siquiera disculpas. Además, con mucho más INRI, acogiéndose a la ley de amnistía. O sea, ellos entienden y lo saben y lo certifican y están dispuestos a defenderse en los juzgados, siempre que hubiera un juzgado que aceptara una denuncia de estas clases, que ellos, con la ley de amnistía, estaban a salvo de cualquier tipo de justificación del uso de dichos presos, ¿no? Eso no lo digo yo, eso lo dice el Financial Times, lo dijo el Financial Times en el 2003 por boca del portavoz de Dragados y Construcciones, ¿no? O sea, por lo tanto, esos canales que nos riegan miles de hectáreas por Andalucía y por el resto del país, en montones de pantanos. Están bañados de sangre también, ¿no? Exactamente, ¿no? Muchas infraestructuras de poblados de colonización hicieron esos presos, carreteras, aeropuertos, vías férreas, viviendas, en fin, trabajaron en las minas, etcétera. Ese Armallo lo tenían muy claro, ¿no? Ellos decían algo así como: ustedes que destruiste España la vaya a reconstruir, ¿no? Entendiendo que quien había destruido España eran los rojos y quien tenían que reconstruirla eran los rojos. Eran tan útiles para tantas cosas que me se ha venido a la cabeza ahora mismo
las excavaciones en las ruinas romanas de Tarragona, también había un destacamento de presos políticos ayudando a los arqueólogos en la época post-franquista, ¿no? O sea, por la guerra, después de la guerra. Había un taller importantísimo en Valencia que era mantenido por profesores, catedráticos, alumnos, artistas, que estaban presos todos, que estaban reconstruyendo tablados, retablos, imágenes, haciendo hasta todas las cruces del mundo mundial, etcétera, etcétera, como presos, ¿no? Redimiendo penas por el trabajo que le decían, ¿no? Y eso, lamentablemente, sigue siendo otra asignatura pendiente que tenemos. Fundamentalmente quien la tienen más son aquellas entidades, aquellos municipios, aquellos organismos que se beneficiaron directamente de esos trabajos, ¿no? Claro. Y ahí hay muchísimos ayuntamientos que tenían que haber dicho algo, ¿no? Porque lo que se llamaba regiones devastadas, que actuó, por ejemplo, en Jaén, la provincia de Jaén, actuó regiones devastadas, esta tuvo bastantes presos reconstruyendo algunas de las zonas que fueron bombardeadas, que fueron etcétera, etcétera, ¿no? Me estoy acordando, no sé, pero sí algunos pueblos de la provincia de Jaén donde hubo intervenciones de este tipo, ¿no? Tenemos ahí a 250.000 nombres, 250.000 que se dice enseguida, ¿no? A nivel estatal, trabajando por el morro, que se llama en mi pueblo, para el Estado y las empresas. Para la empresa Exactamente. Al hilo de todo esto, podríamos recordar la incautación, el robo más bien de los bienes y propiedades que se produjo también, ¿no? Claro, esto es otra de las cosas, igual que es el tema de, que luego podíamos echarle un ratito al tema de la represión específica sobre la mujer, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, incluso se les olvida a las propias mujeres, ¿no? Pero creo que es bueno que lo tengamos en cuenta y nos acordemos, aunque nosotros que somos los minoritarios y los marginales, etcétera, etcétera, nos tendremos que acordar de ello. El tema de la expropiación, le decía, bueno, eso es una manera de hablar. La expropiación es cuando se indemniza por algo que se le ha quitado o que se le ha expropiado a alguien. No, mire usted, aquí no se indemnizó, aquí simplemente se le robó. Se les robó dinero, pero se le robaron dinero en el sentido de que retiraban la moneda republicana a las personas, se les entregaba un vale o un recibo para que luego fueran al Banco de España a cambiarlo por la nueva moneda, y resulta que hemos cambiado 2 veces de moneda, de la republicana a la franquista y de la franquista al euro, y todavía no reconoce que no ha habido restitución ninguna, ¿no? No ha visto ningún tipo de restitución, ¿no? O sea, ha visto ahora una sentencia, un acuerdo del Congreso de los Diputados instando al gobierno que empiece a devolver el dinero que fue incautado, que no es propio, incautado a muchísimas personas a nivel estatal. Hombre, nosotros le hemos pasado una nota a algún grupo parlamentario recordándole que el franquismo no solamente incautó dinero, el franquismo incautó enseres de todo tipo, de bibliotecas, cuadros, joyas, todo lo que cogían por medio, mobiliario, también inmobiliarios, es decir, que también robaron casas de todo tipo, fincas rústicas por un tubo, todo lo que un rojo de mierda pudiera tener era factible quitárselo y ya está. Y eso ¿no? Y entonces, eso además no era un hecho puntual, era un hecho perfectamente organizado, ¿no? O sea, es decir, esto no era un antojo de un determinado alcalde o gobernador civil, no, esto hubo decretos específicos, leyes específicas, perfectamente organizados a través de tribunales de responsabilidades políticas que se llamaba,
¿entiendes? Y el saqueo sistemático al que se sometió y las multas que te decía con anterioridad, ¿no? Y esas multas que se imponían era una práctica generalizada. En muchos casos, perfectamente controlada por el gobierno. De hecho, hay algunos casos de que se pierden algunas cantidades y como decía algunos, no, ya quisiera el Estado de Derecho actuar como lo hacían entonces, ¿no? Directamente al paredón. ¿A quién que se atrevía a robarle al franquismo 3 pesetas para beneficio propio en este sentido? Y no significa que no lo hiciera, que lo hicieron. Muchos de ellos terminaron en la cárcel. Muchos de ellos terminaron en la cárcel, ¿no? Pero no está hecho todavía un balance, lo mismo que no están hechos otros muchísimos trabajos. Hay algún trabajo de investigación sobre responsabilidades políticas que se publicó hace un par de años, creo que sé. Algunas provincias lo han hecho más detenidamente, por ejemplo Córdoba hizo un trabajo importante, lo ha hecho Huelva, que estamos subiendo ahora mismo en estos días los expedientes de responsabilidades políticas con las multas, esas que te comentaba anteriormente, entre 50 y 150.000 pesetas, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía quedan muchas provincias por esos trabajos de investigación sin hacer, ¿no? Para que si nos hiciésemos una idea, una valoración, ¿no? Exactamente, ¿no? De qué hablamos, ¿no? Y eso todavía aún queda como por hacer, ¿no? Queda pendiente. Creo que han sido un par de familias o 3 los únicos que han recibido parte de esos dineros que fueron robados, ¿no? Creo que la familia Negrín recibió parte de ese dinero que fue sustraído y algún otro más, ¿no? Y luego están los robos a las entidades y organizaciones, ¿no? Y ahí podríamos hablar del expolio o del robo del patrimonio sindical o el expolio del patrimonio de las entidades y asociaciones culturales y de todo tipo que existieron en los años de la República y que de golpe y porrazo han desaparecido. No se sabe dónde están, o si se sabe dónde están no hay manera de recuperarlos, ¿no? La propia CNT se le dice que la ha recuperado y algunos damos carcajadas, ¿no? Si bueno, pues si la CNT ha recuperado el 10% de lo que se le ha entregado a la UGT, nos damos con un tanto en los dientes, ¿no? Pero bueno, digo por decir algo, no solamente se les robó bienes a las organizaciones políticas y sindicales, ¿no? Hubo muchas organizaciones sociales a las que se les robó su patrimonio inmobiliario, económico, bibliotecas enteras, inmensas, imprenta, en fin, todo. Fue un saqueo directo, ¿no? Y al resto de los trabajadores de la época del franquismo, aquellos que cotizábamos por cojones, hablando en plata, con narices, al sindicato vertical, también nos robaron. ¿Quién nos robó? Pues en este caso, la democracia. La democracia nos robó las 40 cabeceras de periódicos que tenía el sindicato vertical. La democracia nos robó miles de locales sindicales del patrimonio sindical acumulado por todas las cabeceras de comarcas de España. Muchas de ellas se han vendido como patrimonio inmobiliario del Estado cuando realmente pertenecían a las organizaciones sindicales, y no solamente a las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, sino que sentencia del Constitucional en su momento, que la conseguimos ganar, en este caso la CNT, que luego fue CGT, y consiguió esa sentencia y se le tuvo que reconocer el derecho de todas las organizaciones a parte del patrimonio sindical acumulado, lo que a más de uno le produjo una úlcera, ¿no? Porque era perder patrimonio, pero también perder dinero, ¿no? Bueno, y en esa andamos. Sí, en esa andamos. Mal, pero andamos.
Ya vamos a ir terminando, nos queda poco. Vamos a ver, ya que lo has dejado caer, hablaremos sobre la represión específica a la mujer, si tiene... Sí. Claro, mira, claro, era curioso, ¿no? Es verdad que lo habíamos dejado ahí al margen, ¿no? Sí. Y eso que nos habíamos acordado de hacer mención a ello, ¿no? Pero nos ocurre, ¿no? Nos ocurre de que en cada pueblo que tú visitas, en la inmensa mayoría de los pueblos que tú visitas, una vez que empiezas a hablar del tema de la memoria, siempre sale el tema, siempre. Y a mi abuela que la raparon. Y a mi tía abuela que antes de fusilarla la violaron. Y yo no sé cuánto ni no sé qué. Y el aceite de ricino, etcétera. Y empiezas a escucharlo como un rum, ¿no? Constantemente. Y tú dices, ¿cómo es posible que ahora, en la actualidad, estando el Congreso de los Diputados, el Senado, los ayuntamientos, las diputaciones, con el 50% de representatividad de las mujeres, no haya iniciativas en este sentido? ¿Esto cómo es posible? Entonces, cuando propusimos el grupo, nosotros propusimos, no lo propuso ninguna organización feminista, ningún partido político, no, lo propusimos nosotros. La CGT, a la Junta de Andalucía, le propusimos que qué pasaba con las rapadas, que qué pasaba con las pelonas, que eso había que sacarlo. Y la única comunidad autónoma de España que ha reconocido a las represaliadas del franquismo ha sido Andalucía. España no ha reconocido aún todavía esa historia. Cataluña, que yo sepa, no la ha reconocido, el País Vasco no la ha reconocido. Ahora, las actuales leyes, uno de los artículos a los que está haciendo mención estos portapegas de estas leyes nuevas, están haciendo mención a esto, pero yo creo que como el que hace mención al turrón en Gijona, ¿no? Una cosa normal, pero no acaban de asumir que el turrón se hace en otros muchos sitios, aparte de Gijona, ¿no? Pues nos encontramos al día de hoy, por ejemplo, que en Andalucía se han reconocido a 180 mujeres, creo que son 180 si no recuerdo mal, como víctimas, como represaliadas del franquismo, ¿no? Exactamente, ¿no? En Extremadura, en todos los sitios donde triunfó el golpe, la práctica del rapado, el pelado, el aceite de ricino, etcétera, era de uso común porque había que extender el terror y el miedo, ¿no? Claro, era un sistema represivo en su momento. Una inversión en el terror y el miedo en la mujer es mucho más efectivo que en el hombre, porque es la que transmite esas sensaciones de miedo y de terror a las generaciones futuras, ¿no? O por lo menos eso me han dicho a mí siempre, ¿no? La fuerza de la mujer en el ámbito de la familia, ¿no? En ese sentido, ¿no? La historia no la transmiten los hombres, la transmiten las mujeres, ¿no? Y en este sentido es curioso que no se haya reconocido a las represaliadas del franquismo. Pero además no se reconoce porque la gente debe de saber que en el Estado español lo único que se reconoce como represaliados por el franquismo fueron aquellos que estuvieron privados de libertad, o sea, aquellos que estuvieron en las cárceles. El resto de represaliados, si no pasaron por la cárcel, no tienen derecho a nada como represaliados del franquismo, ¿no? Es decir, que nos ocurre esta cuestión, ¿no? Y eso es una asignatura más pendiente en este caso. Y bueno, yo le llamaría a las mujeres de la CGT que tuvieran en cuenta este detalle, porque a lo mejor deberían de moverse algo en ese sentido, ¿no? Bueno, para terminar, Cecilio, ¿podías hablarnos si se te queda algo en el tintero? Dinos si tienes algo pendiente, aparte de la página web, hablarnos un poco más de la página web, de todos los nombres. Bueno, ahí nos podíamos tirar 3 horas hablando, ¿no? Estoy enganchado a ella desde el 2005, pues imagínate, ¿no? O sea, es decir, que, pero además físicamente enganchado en el sentido de que no menos de 3 o 4 horas diarias
le dedico a esa página, ¿no? Sí, entonces, lo más contento que estamos es cuando recibimos correos de familiares, pues agradeciendo los detalles, la información que ha encontrado, el hecho de que le echemos una mano a ver si encontramos algún detalle familiar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que en ese sentido yo creo que Andalucía no sabe lo que tiene, lamentablemente, ¿no? O sea, es decir, nos ocurre mucho, ¿no? Que muchas iniciativas, muchos proyectos de cualquier tipo que están en la calle en Andalucía no son de atención, aunque en este caso contamos con una ayuda más bien simbólica en el volumen de lo que hablamos, ¿no? Que es de 10.000 euros anuales por parte del gobierno andaluz. Bueno, por parte del gobierno no, por parte de los presupuestos generales de la Junta, ¿no? Exactamente, porque es aprobada la partida de todos los nombres, es aprobada directamente por el Parlamento de Andalucía, ¿no? Pero con 10.000 euros es el equivalente a unas 18 o 20 días de trabajo del equipo. El equipo son un licenciado en historia, un doctor en historia, un ingeniero informático y luego las normales de internet, ¿no? El depósito donde está instalada la página, los 4 libros que debes de comprar, etcétera, ¿no? Pues eso sería lo que pagará la subvención de la administración autonómica, ¿no? El resto lo pone el propio equipo, que echando horas como locos, de forma altruista, voluntaria, y el resto del equipo y otros muchos. Son más de 400 colaboradores los que han pasado por todos los nombres en algún momento, ¿no? Y eso es una riqueza que está ahí, ¿no? Y que se mantiene, a pesar de los pesares. Para muchos es una espinita clavada de que sigamos manteniendo una página de estas características, porque han aparecido y desaparecido muchas con muchísimo más dinero en subvenciones del que tenemos y hemos tenido nunca nosotros, ¿no? Claro. Y el problema es que cuando desaparece una página web, con esas bases de datos desaparecen las bases de datos, que es el trabajo por el cual se les ha subvencionado, ¿no? Que es lo más lamentable todavía, ¿no? O sea que yo en ese sentido lo que le pediría a los andaluces, a la gente que puedan escuchar el programa, es que aunque sea por curiosidad, entre, compruebe y compare, como decía el del anuncio, ¿no? Sí, lo que hay. Bueno, pues muchas gracias, Cecilio. Si tiene algo que añadir, si no, pues terminamos esta entrevista. Si quiere añadir algo, Lo último que he dicho, invitar a los compañeros, a los amigos que escuchen este programa, a que nos visiten, vean y nos digan exactamente si tienen alguna sugerencia, si tienen algún detalle, que nos escriban directamente y nosotros segurísimo que les contestamos encantados, ¿no? Y a ustedes, evidentemente, agradeceros vuestro interés por este asunto y ponernos a vuestra disposición para cualquier otro momento que queráis. Muy bien, pues muchas gracias, Cecilio. Ha sido muy bueno el estar contigo hoy y el poder aprender mucho más sobre memoria histórica y que debemos de intentar sacar a toda esta gente de la fosa ojalá, y darle ojalá. Luz. No te digo que Dios te escuche porque yo soy ateo, ¿no? Pero bueno, yo que te escuche el alcalde de al lado, ¿sabes? Y por lo menos para que no se ponga en contra, que ya sería un puntazo, ¿no? Gracias, compañero. Pues muchas gracias. Salud.